El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Sea el Señor Jesucristo invitado por excelencia a esta transmisión. Padre, gracias te damos por permitirnos un día más de tener la vida, de poder contar las maravillas, contar lo que tú eres, dar a conocer tu nombre. Y una vez dar a conocer tu nombre, que podamos ser personas nuevas, restauradas, cambiadas, transformadas por el poder de tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta hora que tú traigas paz a cada vida que me ve. Yo te pido, Señor, que tú traigas paz en esta hora a cada hogar donde esta transmisión está llegando. Yo te pido, Señor, que tú traigas paz a cada vida y que cada vida pueda sentir la paz tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira a cada persona que se encuentra afligida, cada persona que está enferma, cada persona que necesita de ti. Yo te pido, Dios mío, que tú tomes mi mente, mi corazón y mis labios para que este mensaje traiga la vida que eres tú. Porque tú lo has prometido. Tú has prometido darnos vida y vida en abundancia. Así que, Padre, toma control de los aires, toma control de cada vida, toma control en esta hora de cada corazón. Y que tu nombre sea glorificado. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén y amén. Estamos en el hermoso tema, el nombre de Jesús. Hemos venido hablando porque hay poder en el nombre. Y estamos en la parte de Jesús heredó un mejor nombre, la muerte espiritual. Y dice así Romanos, capítulo 5, versículo número 10. Romanos 5, 10. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. La Biblia es clara en decir que el mundo entero se había constituido enemigo de Dios. Pero que a través de la muerte de su Hijo, la muerte de Cristo, el Hijo del Hombre, la persona de Jesús de Nazaret, hemos adquirido paz. Pero la Biblia dice que Jesús no quedó muerto. No quedó ni en la cruz, ni en la tumba, sino que ha resucitado y vive. Y a través de esa vida nos da vida y vida en abundancia. Hoy realicé una pregunta ahí entre los amigos en el lugar donde trabajo. ¿Qué es la muerte? Unos me dijeron, no le digo porque usted me va a atacar. Yo le dije, no, en ninguna manera. Otra persona sí me dijo, bueno, la muerte es esa paz, ese descanso eterno. Y yo decía, ¿cómo podemos establecer que alguien está muerto? ¿Cómo puede morir alguien que es eterno? O que su habitación, tabernáculo, cuerpo, se convierte en polvo. ¿Puede interferir la muerte a una persona que realmente es un espíritu? Déjeme decirle que por lo general la respuesta acerca de qué es la muerte, la mayoría de personas dicen es dejar de existir.
Cuando hablamos de la muerte, siempre tenemos en nuestra conciencia, en nuestra mente, la constante de que la muerte es el descanso eterno y brille para el muerto la luz perpetua. Y le agregamos diciendo que descanse su alma en paz. La persona que deja este mundo, por lo general, da su último aliento, su último suspiro, y su cuerpo, donde ha salido el alma y el espíritu, llega a un lugar donde terminan las vanidades de este mundo. Y eso es lo que se cree o lo que dicen la mayoría de personas. Pero Jesús hoy me dice que por su muerte los seres vivos obtienen vida. Es como decir que hay muertos vivientes. De hecho, hay una película, Los Muertos Vivientes. Sí, hay muertos vivientes que no entienden que aunque tienen una vida física, su espíritu está muerto. Aunque están en un cuerpo viviente, un cuerpo físico, están muertos. Dice la Biblia en Juan, capítulo 10, versículo 10, parte B. Jesús dijo, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué entonces la gente tiene ese concepto o creen que la vida empieza, la vida eterna empieza cuando reciben a Jesús? Y esto es un grave error, porque el hombre es eterno. Usted es eterno. Su alma es eterna. No muere. Entonces, ¿por qué ese concepto para muchos de que comienzan a vivir cuando reciben al Señor? ¿Por qué ese concepto? Porque el hombre cree que es un cuerpo con un alma y un espíritu. O es un cuerpo con espíritu y alma. Pero la Biblia dice que somos espíritu con un alma que viven, habitan en un cuerpo. Tu espíritu y mi espíritu son eternos. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Así que hay una determinación de Dios. Dios ha determinado que todos los seres humanos están espiritualmente muertos. Entonces, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es el alejamiento del hombre de Dios o la ausencia de Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, por eso, aunque estamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Así que la muerte y la muerte espiritual, es importante que tú sepas que la ausencia de Dios en el hombre.
es darle la espalda literalmente a Dios. Por eso es importante que tú entiendas que Cristo murió, resucitó y vive para dar vida. Y vida a todo aquel que oye, que cree, que acepta y vive su mensaje. Por eso, cuando pregunté qué era la muerte, pues las personas asocian la muerte con el dejar de respirar en el cuerpo. O cuando una persona da su último aliento y deja de funcionar su cuerpo. Pero para Dios, vuelvo y te repito, este concepto no significa lo que es estar muerto. Porque la Biblia en Efesios 2:5 le habla a personas que físicamente viven, pero su espíritu está ausente, alejado o muerto. Colosenses capítulo 1, versículo 20 nos dice: por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Cristo, el Hijo de Dios, muere. Y ten claro y presente que la muerte no es cambiar de un estado a otro. No. La muerte es la ausencia de Dios. El no conocer a Dios. El alejarme de Dios. El desobedecer a Dios. Y esto es el pecado. Muy claramente la Biblia dice que Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz. Y esto lo hizo posible mediante la muerte de su Hijo en la cruz. Solo un inventor puede establecer las normas, las pautas del perfecto funcionamiento de una máquina. Solo el inventor. El usuario hace uso de ese instrumento y lo hace a través de un manual. A la mayoría de las personas no nos gusta leer los manuales porque hemos tenido un preconocimiento de que, ejemplo, un televisor pues trae un cable para enchufarlo a la toma corriente. En ocasiones, muchos de esos televisores traen 3 paticas. Y las personas dicen, mi toma es de 2. Y no saben qué hacer. Algunos van, más curiosos, buscan un adaptador para anular una. Por lo general se anula la tierra. Otros cogen un alicate y le cortan. Le quitan la tierra. Porque nunca hemos observado el manual. Nos da pereza. Nos da sueño. Tenemos un preconcepto. Y quizás tu vida anda vacía, hueca. Quizás tú conoces de Dios, pero estás en una amargura, en un resentimiento, que ves como si no funcionara, como si la persona a la cual tú fueras necesita más poder para inyectarte y así tú cambiar. Hoy te invito a que vengas a tu Creador. ¿Quién te hizo? Quien cogió sus manos y te formó. Y sopló vida en ti. Sopló vida. Pero nuestro alejamiento, nuestra ausencia de Dios, nos ha hecho que erremos en el blanco. Cuando hay una competencia de tiro al blanco, no gana el que lance más flechas. El vencedor es aquel que atina al blanco,
que atina al punto que se ha colocado. Quizás tu vida has lanzado tantas flechas que no has dado en el blanco. Ha sido error tras error, falla tan falla. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios, capítulo 19, versículo 3. La gente arruina su vida por su propia necedad. Léelo. La gente arruina su vida por su propia necedad. Y después se enoja contra el Señor. Se enoja. A veces hacemos oraciones, no vemos la respuesta. Señor, ¿en qué he fallado? Y comienza la persona a mirar, a evaluarse y termina haciendo obras. La gracia no es por obras. La gracia es porque tú entiendas la Biblia, el concepto bíblico. Dios ha pagado por ti. Y lo vamos a ver. Por eso quiero que conozcas qué fue lo que el Señor hizo. No hay un orden cronológico, pero sí un orden bíblico que nos puede enseñar y mostrar que Cristo se hizo como usted y como yo, y Él nos entiende. Él nos ama, pero no ama tu condición. Él quiere que tú salgas de esa condición en la cual estás, retires de tu vida esa ausencia de Él, ese alejamiento de Él, ese errar en el blanco, y te vuelvas en amistad con Él. La muerte espiritual es la ausencia de Dios. Por consecuencia, estamos alejados de Dios, de su presencia, de su voluntad, de su misericordia, donde literalmente le damos la espalda. Y esto lo vivió Jesucristo en la cruz del Calvario. La muerte espiritual hace que desconozcamos a Dios en todas nuestras decisiones. Y nos volvemos necios. En nuestro diario vivir. Y nos volvemos necios. Y queda un vacío permanente en nuestro ser. Que muchas veces se busca llenar con las drogas, la religión, los vicios, las amistades, las concupiscencias, la lujuria, las drogas, entre otras. La ausencia de Dios no puede ser llenada con nada que no sea solo Dios. Mira que tus obras no entran. Solo Dios. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios puede darte la paz que tú necesitas en tu vida. Solo Dios, tu creador, el inventor del ser humano, puede reparar al ser humano, al invento, porque sus manos lo hicieron y Él conoce, Él sabe qué pieza se deterioró en ti y Él te puede dejar como nuevo. Romanos 5:18 dice la Biblia, Romanos 5:18, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Sí, el primer hombre se le dio una norma que si él desobedecía un mandato de Dios y tomaba del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Él era un muerto viviente físicamente, pero espiritualmente alejado de Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No debes comer.
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Sin duda morirás. Adán no murió físicamente. Adán murió espiritualmente. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1. Léelo por favor conmigo. Efesios 2, 1. Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado, o sea, muertos, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón o el alma de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Árbol del conocimiento del bien y del mal. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Dice la Biblia en Romanos 5:10. Y lo traje de la Biblia castellano antiguo. Me pareció lo más apropiado. Dice Romanos 5:10. Es decir, que si siendo enemigos nos reconcilió Dios consigo por la muerte de su Hijo, con mayor razón, una vez reconciliados con Él y siendo sus amigos, nos dará la salvación. El estar ausente de Dios nos hace ser obedientes al líder de los poderes de este mundo. La Biblia es clara en decir el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Por ello es esencial que entendamos que tú eres espíritu y tu espíritu es el que recibe la vida. Porque hay creyentes que aún habiendo recibido a Cristo en su corazón, siguen pendientes de la pornografía, siguen pendientes de muchas cosas, la drogadicción, siguen aún amargados y hacen una serie de protocolos religiosos. Ellos no acuden a la gracia, ellos acuden a la religión. Ellos no van al Padre, sino van al hermano mayor. Y recuerda que el hermano mayor juzga, critica, señala, ¿por qué? Y yo, que he permanecido aquí como ratón de biblioteca. No, no es por obras. Es porque tú entiendas la obra de Cristo en ti. Esa es la gracia. La gracia no es el pase para pecar. La gracia es para conocer a la persona de Jesús de Nazaret y tu vida será diferente. Sí, tu vida será diferente. El espíritu nunca muere. Estás cerca de Dios o alejado de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 22 y 23. Génesis 2, 22 y 23. El espíritu nunca muere, se aleja de Dios. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con un conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurriría si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen?
entonces vivirán para siempre. Este vivirán es en pecado. Eres un espíritu eterno. Dios dice, entonces vivirán para siempre. Versículo 23. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén, los expulsó, los alejó. El pecado te trae alejamiento, ausencia. La espalda le das a Dios, porque para salir no están de frente a la puerta. Tienen que dar un giro de 180 grados, irse, alejarse. Y envió a Adán a cultivar la tierra en la cual había sido formado. Eres un espíritu eterno. El mismo Señor Jesús lo dijo. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 9, 43 al 48. Leámoslo. Y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco. En la vida es en la eternidad con Dios. Recuerda que la vida es Jesús. La vida la da Jesús. Jesús es Dios. No interesa el concepto que te hayan enseñado. La vida es Jesús. Muy claramente lo dice toda la Escritura, que lo vamos a ver a su tiempo. Entonces, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo las dos manos, e ir al infierno, al lago que no se puede apagar. Versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Vuelve el 45 y dice, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida, o sea, al cielo, a la presencia de Dios, cojo, que teniendo dos pies, y ser echado en el infierno, ausencia de Dios, al fuego que no puede ser apagado, alejado de Dios, dándole la espalda a Dios, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios. Mira que ya pasamos de vida, que es Jesús, a entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así que tu espíritu nunca muere. Tu espíritu va a un lugar lejos de Dios, ausente de Dios, una muerte eterna lejos de Dios. Por ello es necesario que Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario. Solo la obra de la cruz, solo el nombre de Jesús tiene poder, porque al morir y no quedar en la tumba, sino que resucitó, fue engendrado y heredó un nombre, el cual te lo ha dado a ti y a mí, para que en su nombre seamos salvos. Es importante conocer el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese nombre te da poder. Ese nombre te da autoridad. A medida que tú renuevas tu mente, tu alma, tu conciencia, tu intelecto, dejas todo lo que te digan y empiezas a estudiar la Escritura. Dejas esas prédicas que son buenas, son hermosas, que levantan el sentimiento y la expresión nuestra por conocer de Dios en tu devocional. No te estoy diciendo ni estoy criticando, solamente te estoy diciendo, ten un balance equilibrado.
Ahora, si el diablo hubiera sabido que con la muerte de Cristo, Él es derrotado, vencido, exhibido públicamente, porque recuerda que en las guerras antiguas, cuando habían derrotas, el rey derrotado era exhibido públicamente. El rey victorioso iba adelante y llevaba sus enemigos cautivos, derrotados, y los exhibía públicamente. Si él hubiera sabido ello, créame que nunca hubiera dado muerte. Nunca le hubiera tocado algo. Más bien le cuidaría. Colosenses 1:21, ¿qué dice la Biblia? Antes, ustedes estaban lejos de Dios. Mire que la Biblia dice ausente. Algo ausente es lejos, lejos de Dios. Y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que usted pudiera presentarse ante Él, ante Dios, sin pecado y libre de culpa. Es importante que tú entiendas la muerte de Cristo. Es vital. Ahora, la muerte no es algo agradable. La muerte, que tenemos el concepto, es una condición más baja, es lo más humilde, lo sufriente, porque tiene la apariencia de una gran debilidad. Y esto es lo que ha hecho que hoy los judíos se pierdan si no reciben a Jesús de Nazaret en sus vidas. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, la persona de Jesús de Nazaret, en el mundo de las tinieblas hubo un festín y una gran comelona. Y te lo voy a mostrar por la Biblia. Satanás se alegró que al fin, después de tentar al Señor, dice la Biblia, lo dejó por un tiempo. Después de dejarlo por un tiempo, llegó a su culminación, derrotar al Hijo de Dios, al segundo Adán. Y eso pensó él cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero por un momento que tú reflexiones y mires cuán amor ha demostrado Dios y cuán obediencia hay en su Hijo para salvarte, para redimirte del pecado, para decirte, entiende, no peques más. Yo di mi vida por ti. Morí en una cruz por ti. Te comprendo. Sé que es estar en el pecado, pero no lo acepto, porque yo destruí al pecado, al poder del pecado. Avanza, llena tu mente con la palabra. No peques. No peques, porque si tú pecas estás haciendo nula la obra del Señor. Y no es que la obra sea nula, sino tú no has comprendido. Para el mundo de las tinieblas, la muerte de Cristo tuvo la apariencia de derrota. Sus enemigos triunfaron y se alegraron a dar muerte al que se llamaba el Hijo de Dios. Y aún se alegraron al verle descender su cuerpo a la tumba. Por eso Mateo 27:46 registra, léelo conmigo. Mateo capítulo 26, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no se expresa a su Padre como lo que era. No es que lo esté negando, no, es que en ese momento tu pecado, tu enfermedad, tu ira, tu soledad, tu angustia, tu escasez económica, tu alejamiento de Dios, tu desconocimiento de Dios, tu vicio, tus orgías, tus borracheras, estaban siendo colgadas sobre él. Sin duda alguna, estas palabras son las que se expresaron en el Salmo capítulo 22, versículo 1. ¿Qué dice el Salmo 22, 1? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda, ni escuchas mis gritos de dolor. Está gritando el maestro. El grito del Señor es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esas palabras tienen que retumbar en tu mente, en tu conciencia y en tu intelecto. Cada vez que tú erras en el blanco, cada vez que tú pecas y no obedeces, esas palabras toman vida. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No clama el Hijo al Padre. No clama el Hijo, sino el Cordero de Dios. No clama el Hijo, sino la ofrenda. No clama el Hijo, sino la expiación por el pecado. No clama el Hijo, sino clama el que se hizo pecado. No clama el Dios, sino clama el hombre, reconociendo cuán pesado, cuán duro y cuán lejos de Dios te puede llevar el pecado. Sí, el desobedecer. No tomes esto como un cuento. Eres eterno. Te acordarás de mis palabras cuando sea demasiado tarde si rechazas hoy a Jesús de Nazaret. Él te está llamando. Él te está diciendo: ven, yo di mi vida por ti. Yo morí por ti. Muchos creen lo que creen los judíos modernos. Este salmo y su aplicación en el Evangelio a la persona de Jesús para un judío moderno no hace referencia al Mesías, ya que ellos rechazan al Mesías sufriente. No existe, no lo queremos. Esa escritura no es para nosotros. Esa es para otro. Ese Jesús de Nazaret, hijo de adulterio. Ese Jesús de Nazaret, hijo de un carpintero. Ese Jesús que se hacía llamar Dios, que murió en una cruz. Que su cuerpo fue sepultado. Y que el dicho que se regó fue que sus discípulos vinieron de noche, le dieron escopolamina a los soldados y robaron el cuerpo de Jesús. Para los judíos modernos, este salmo se esfuerza por ellos encontrar un cumplimiento en sus persecuciones, en sus dispersaciones y en las pruebas, ya que ellos suponen que este salmo hace referencia al rey David cuando pecó, cuando cometió el acto del adulterio. Los judíos modernos aplican al que sufre y se lo aplican a ellos en sus juicios y dispersiones como si ellos fueran
los abandonados por Dios. Pero déjame decirte que el carácter del Salmo 22 nos muestra los sufrimientos del Señor Jesús, ya que las expresiones en todo el Salmo son tan aplicables a Él como profecía cumplida en la cruz del Calvario, en la obra de la cruz. Dice Mateo capítulo 27, versículo 46 de la traducción PDT. A eso de las 3, Jesús gritó fuerte: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, es la expresión que denota un sufrimiento intenso. Esta expresión es la que deja la constancia de que el pecado en el hombre produce un alejamiento de Dios. La necedad del hombre produce un alejamiento de Dios. Nuestro pecado hace que un Dios santo, que su misma esencia, naturaleza, atributos, no tolere al pecado, sino que ello hace que en ese momento Él no se olvide del pecador. Un Dios justo y santo, cargando tu pecado y mi pecado. Por eso hoy Dios te dice: yo te entiendo, yo te amo, tú eres mi creación, pero no tolero tu condición. Deja tu condición. Conóceme, conoce a mi hijo, conoce su obra, conoce lo que hizo, conoce hasta dónde descendió, en qué se convirtió, y deja de pecar. En la cruz se experimenta el mismo dolor del ser humano, de carne y huesos. Fue Cristo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas cuando vino tiempo, envió Dios desde el cielo, de cabe, sí, a su propio Hijo, hecho hijo de mujer, sometido a la sanción de la ley. Envió Dios desde el cielo a su propio Hijo, hecho hijo de mujer, sometido a la sanción de la ley. En Colosenses 1:21 dice: antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que usted pudiera presentarse ante Él sin pecado y libre de culpa. Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice: en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y leamos Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero si vemos a Jesús, que por breve tiempo fue hecho menor que los ángeles, ostentando la corona de gloria y honor que Dios le dio por haber padecido hasta la muerte. Porque Dios en perfecto
por compasión hacia nosotros, quiso que Jesús pasara por el trance de la muerte para beneficiarnos a todos con el don de la vida. La Biblia no niega la humanidad de Jesús. Y en la cruz del Calvario, ese cordero que estaba sometido a la ley, que todo pecado traía una consecuencia. Y te lo he reiterado una y otra vez, la muerte. Pero la muerte no es dejar de existir. La muerte es la ausencia de Dios en tu vida. Darle la espalda a Dios. Errar en el blanco. Pecar. Desobedecer. Por eso dice Mateo 27:46. Y alrededor, leámoslo de la Biblia de textos, dice, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me diste la espalda? En ese momento lo que ocurre con el Salvador es que en su agonía, la muerte espiritual, la muerte de un hombre que vive sin Dios, la muerte que es la ausencia de Dios, la muerte que es el alejamiento, le está conduciendo al infierno. Mira lo que dice Lucas 16, 22 y 23. Donde al morir físicamente el ser humano va. Ya te he dado varios principios. Somos espíritu eterno. Existe la muerte espiritual, que es la ausencia de Dios. Errar en el blanco, darle la espalda a Dios, alejarnos de Dios. Te he enseñado que Jesucristo es el Cordero de Dios, que se hizo hombre. No fue creado, no fue engendrado virginalmente en María, se hizo hombre. Se hizo hombre. Cuando estaba en la cruz, los demonios triunfaron, se alegraron. Ese momento era único. Alquilaron balcón, ya lo vas a ver. Solo hay un lugar, solo hay un destino donde al morir físicamente el ser humano va. Lucas 16, 22. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Mire que la Biblia dice, y lo enterraron. No vinieron ángeles, no fue llevado al seno de Abraham. No, fue enterrado. Versículo 23. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Este versículo te comprueba varias cosas. La primera, que el lugar donde va, o el destino donde va alguien que muere espiritualmente y deja de existir físicamente, es al sepulcro, y el sepulcro, el infierno. No puede ir a otro lugar. Tampoco la Biblia habla de que se puede sacar con oraciones o con responsos o con indulgencias. No. La Biblia dice, va al infierno. El Señor Jesucristo muere espiritualmente.
Grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has alejado? La Biblia dice que él tenía que ser semejante a nosotros. Al ser semejante a nosotros, pasar lo mismo que tú y yo, podemos librarnos si le recibimos, o puedes tú pasar si lo rechazas. Cuando mueras físicamente, si espiritualmente estás muerto, es ir al infierno. Mira lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Léelo. El mismo Señor Jesús dijo que tendría que descender él mismo al infierno. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 2 cosas. La primera, la Biblia dice en Lucas 16, 22 y 23, que cuando el rico murió fue enterrado. Luego dice, cuando ya estaba en el infierno. Enterrado es descender. Mientras que la Biblia dice que el pobre, cuando murió, vinieron los ángeles y lo llevaron al cielo. Lo llevaron a un sitio de honor. 2. La Biblia dice que Jesús descendió. Como Jonás bajó en el gran pez, descendió a las profundidades, la Biblia dice que Jesús hizo lo mismo. Mateo 12:40 nos enseña que el Señor le da la señal a los incrédulos del profeta Jonás, refiriéndose a su propia muerte, sepultura y resurrección. Recordemos la experiencia de Jonás de ser tragado por el pez y luego vomitado. Esto es un tipo de la pasión y resurrección del Señor. Su resurrección de entre los muertos sería la señal final y culminante de su ministerio a la nación de Israel. No hay más señal. Cristo vino, se hizo un hombre, no dejó de ser Dios como cosa que aferrarse, y murió en una cruz, cumpliendo la ley, porque la Biblia dice bajo la ley, para que tú no la cumplas, sino creas en Él, lo recibas a Él, recibas la vida que Él te da, y así te libra de la ley. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así lo predijo el Señor Jesús, que estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, hay un problema. La gente dice, para que hubiera 3 días, entonces tenía que morir el jueves o el miércoles. Pero Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Déjeme decirle que para los judíos, cualquier parte del día o de la noche cuenta como un periodo completo. Por eso el Señor dijo, para el Señor un día son como 1000 años como un día. Así que un día, una noche hace un onant. Y la parte de un onant es como el todo. Eso dicen los judíos. Ahora, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 19. Cristo sufrió por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Después te lo explico. Por tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Dónde queda eso? En el infierno, en el Hades. El Hades antiguamente se dividía en 3 partes.
Una parte el seno de Abraham, un vacío, demonios encarcelados, y la sepultura o el infierno. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis 1, 18 dice: soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Dos cosas. Ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Y tengo también las llaves del lugar de los muertos. ¿Cuál muerte? La física. Aunque todo creyente debe morir, esperamos que cuando Cristo venga por segunda vez, si estamos vivos, dice la Biblia, seremos transformados. Pero la Biblia dice primero que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu y el alma vienen a un cuerpo glorificado. Eso dice la Biblia en primera de Tesalonicenses, en Corintios, primera de Corintios. Ahora, hay dos muertes. La muerte sobre la muerte, que es la muerte espiritual, que es la que Dios te ofrece hoy. Sí, tú que vives físicamente, pero que estás muerto espiritualmente. Dios quiere que sobre ese espíritu vivo, físico, recibas la vida espiritual. Porque si tu cuerpo, si Él no ha venido, será transformado. Y si partimos con Él, seremos resucitados y recibiremos un cuerpo glorificado. En Apocalipsis 1:18 está hablando el juez. Él es el viviente que estuvo muerto, pero ahora está vivo por los siglos de los siglos. Tiene las llaves de la muerte y del Hades. Posee el control sobre ambas cosas, siendo exclusivamente quien puede resucitar a los muertos. Aquí el Hades tiene relación con el alma y la muerte con el cuerpo. Cuando una persona muere, su alma está en el Hades, término que se emplea para describir el estado incorpóreo. El cuerpo paga al sepulcro, pero el creyente le está preparado un estado incorpóreo. Es lo mismo que estar presentes con el Señor. En la resurrección el alma se reunirá con el cuerpo glorificado y el creyente será arrebatado a la casa del Padre. Ahora, recordemos, el poder de las tinieblas se hizo presente, ya que cuando el Señor es colgado, izado en la cruz, los pecados se ponen sobre Él, el poder de las tinieblas toma control. ¿Dónde está? En la Biblia. Mateo capítulo 27, versículo 45. Mateo 27, 45. Pero aquel día, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, la tierra quedó sumida en profundas tinieblas. Nos dice la Biblia que llovió. Nos dice la Biblia que llovió. Todas las legiones, todos los principados se posaron sobre este lugar. Lo hicieron oscuro y negro, porque ellos pensaron dar muerte al Hijo de Dios, dar muerte al Cordero de Dios, dar muerte a la ofrenda, porque la ley es clara. La causa del pecado es la muerte. Mira lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 53. Lucas 22, 53. Y puesto que todos los días estuve con vosotros, dijo Jesús en el templo, ¿por qué no me arrestáis allí? Pero ya sé que esta hora es la vuestra, la hora
del poder de las tinieblas. Se está cumpliendo lo que él dijo. Ustedes celebren, ustedes hagan festín, ustedes pueden tomar mi cuerpo, mi vida. Soy hecho pecado. No soy pecador, soy hecho pecado. Así que el mismo diablo fue el espectador de la gran derrota de Dios, pensó él. Mira lo que dice Génesis 3:15, el protoevangelio. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. En la cruz, Satanás estaba acechando el calcañar de la simiente de la mujer. En otras palabras, estaba supuestamente triunfando. Es muy diferente que te trate de picar la serpiente en el carcañal, que tú la pises y la aplastes. Así que la Biblia está diciendo que en la cruz fue el tiempo permitido para que los enemigos, tanto los judíos como Satanás, cumplieran lo escrito de Génesis 3:15. Mire, hay un concepto bíblico claro y yo creo en él. Yo creo en el Dios que permite que Daniel, Sadrach y Abednego fueran lanzados al horno de fuego ardiendo, 7 veces más calentado. Quienes le tiraron murieron por la calor. Pero creo en el Dios que no permitió que ni Daniel, Sadrach y Abednego fueran quemados, ni sus vestiduras olieran a fuego. Solo se destruyeron las ataduras y el mismo Jesucristo estaba con ellos. Creo en el Dios que permitió que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Pero Jesús y los ángeles estuvieron allí y cerraron la boca de los leones. Y dice la Biblia que quienes le acusaron no habían caído cuando los leones los habían matado y los habían rasgado. Creo en el Dios que permitió que José cayera en la cárcel. Pero dice la Biblia que Dios estuvo con José. Yo no creo en un evangelio de derrota. No te estoy predicando un evangelio. Te estoy diciendo que no importa en la condición que estés. No importa en la enfermedad que estés. No importa en la crisis económica que estés. Si tú le crees al Dios que libró a Daniel del horno, que libró a Daniel del foso, que libró a José de la cárcel, que libró a Israel, ese Dios vendrá en tu rescate. Y todo el mundo sabrá y entenderá que pasaste por la enfermedad, pero la enfermedad no te acabó. Que pasaste por una crisis económica, pero la crisis no te derrotó. Que pasaste por X o Y razón y el Dios Todopoderoso te sacó en victoria. Debemos entender que nuestro Señor Jesús aplastaría y derrotaría al poder de las tinieblas a través de su sufrimiento, ya que la misma Escritura dice, Hechos 2:24. Léelo conmigo. Hechos 2:24. Al cual Dios resucitó,
sueltas las dolorosas prisiones de la muerte, por cuanto no era posible que él quedase bajo el dominio de ella. Léelo. Sueltas las dolorosas prisiones de la muerte, por cuanto no era posible que él quedase bajo el dominio de ella. Tú tienes que entender que el Señor pasó por lo mismo que muchos hemos pasado. Hemos cometido errores, pero Dios con su infinito amor nos ha sacado. Y aunque los hermanos mayores nos critiquen, los hermanos que tienen la religión, la ley, apegada a su mente, a su intelectualismo, a su raciocinio, no puedan entender misericordia y gracia, no puedan entender obra y gracia, no es lo que tú hagas, no es lo que tú digas, no es lo que tú pretendas hacer. Es por quien tú vives y en quien tú vives. Todo esto te estoy enseñando no para un derroche de conocimiento, no. Es para que mires a Jesucristo, para que te identifiques con Él, porque Él se identificó contigo. Él ocupó tu lugar. Como cordero fue llevado ante sus trasquiladores y no abrió su boca, sino enmudeció. Donde Él hubiera abierto su boca, déjame decirte, hubieran venido legiones y legiones de ángeles y hubieran acabado todo. Pero no fue así. Dios lo había inventado, lo había planificado, lo había orquestado así. Leo por último este pasaje para continuar el jueves. Hebreos 5:7. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. Pues Dios tenía el poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Así que ya deja de ser dramático, melancólico, almático. Ay, es que pecar es difícil. No, conoce a Dios y no pecas. Ay, es que dejar ese vicio es difícil. No, conoce a Dios, conoce a Jesucristo. Ay, es que dejar la grosería y hermano, es que no, conoce a Jesucristo. Esa manera de pensar, ay, es que mire la situación, conoce a Jesucristo. Ay, es que no, conoce a Jesucristo. Te aseguro que tú lo conoces y tu vida no va a ser igual. No puede ser igual. No puede ser igual. Debo dejar en claro que Jesús fue semejante a nosotros en todo, menos en haber practicado el pecado. Pero al ocupar mi lugar, se hizo pecado, mas no pecador, porque Dios no tolera el pecado. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Déjame orar. Padre Celestial, entrego esta transmisión en tus manos. Entrego este programa. Te pido que pongas tu sello, que cada persona que lo escuche pueda entender que tú hiciste una obra completa por nosotros. No fue algo inventado, no fue una historieta. Padre, convence a cada persona que me escucha que puede dejar su pecado, que puede dejar sus vicios, que puede dejar su forma de hacer las cosas y conocerte a ti y su vida ser diferente y su vida ser cambiada. Aunque Satanás en la cruz exhibía públicamente su trofeo, no sabía que al descender
tú al infierno le ibas a derrotar y se iban a invertir las cosas para siempre, exhibiendo a Satanás. El que te había exhibido, ahora tú lo exhibes como un demonio derrotado, sin poder, sin autoridad, sin dominio sobre la muerte. Porque tú venciste en su campo al que tenía el poder de la muerte. Padre, confirma tu palabra. Haz que cada persona que me escuche pueda llegar al conocimiento y entender que es un espíritu con eternidad y que no vale la pena morir alejado de ti, que no vale la pena morir sin ti, que no vale la pena seguir errando en el blanco, que no vale la pena seguir siendo desobediente, que no vale la pena tener al espíritu del diablo en mi vida, sino que te necesitamos a ti. Padre, dile, Señor, perdóname, cambia mi mentalidad. Cambia mi mentalidad, cambia mi intelectualismo, cambia mi raciocinio y permíteme conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida, una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.